revelado el aspecto inesperado y extraordinario de los animales prehistóricos que te conmoverá. Javier respiró hondo mientras la brisa marina peinaba su cabello. La costa de su pueblo costero en México parecía cantarle historias que lo guiaban desde niño, historias que lo empujaban a descubrir más allá de lo que ofrecía su entorno. Pero ahora se enfrentaba a un dilema que lo carcomía por dentro. Detrás de cada ola que rompía contra las rocas, sentía la presión de un mundo que no toleraba sus sueños. Muchos creían que su lugar estaba marcado por su humildad, la misma que era un recordatorio constante de que el éxito parecía reservado para otros. Recorriendo el yacimiento de fósiles apenas iluminado por el sol poniente, su descubrimiento brillaba con una promesa inigualable. Restos de un mamífero desconocido hasta ahora, un hallazgo que podría cambiarlo todo. Sin embargo, la emoción se entrelazaba con el miedo. Sus colegas veían en él una amenaza, un competidor que escalaba un camino lleno de espinas. El sonido opresor del murmullo entre ellos, los rumores que comenzaban a gestarse, lo llenaban de angustia. ¿Podía soportar la caída? El eco de las palabras de su abuela resonaba en su mente. Los verdaderos tesoros son aquellos que llevas dentro. En ese momento, su mente se desbordaba en una lucha interna. Debía decidir si enfrentarse a los ataques que lo rodeaban o buscar refugio en el confortante nido de lo familiar. La dignidad de su hallazgo contrastaba con las sombras de los desprecios que lo acechaban. Recordó cuando, al lado de la cocina, su abuela le relataba cuentos de dinosaurios y le cocinaba sus tacos favoritos. En medio de esa memoria reconfortante, una conmoción desgarradora lo atravesó. Uno de sus colegas, con desdén, había filtrado un rumor insistente que sugería que su descubrimiento era una patraña. La tensión aumentaba y con cada día que pasaba, la desesperación se hacía más palpable. ¿Realmente podía arriesgarlo todo en un entorno tan hostil? El sudor frío recorría su frente mientras su mente se aceleraba en busca de una respuesta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la noche envolvía su hogar, revisando frenéticamente sus notas, una carta olvidada de su abuela apareció. Las palabras en ella, llenas de coraje y sufrimiento, hablaban de su propia lucha por ser escuchada. ¿Era Javier tan diferente? Su familia siempre había combatido sus propias batallas, y ahora su hallazgo significaba más que un simple descubrimiento. Era una voz para aquellos que nunca fueron reconocidos. La presión se intensificaba, sintiendo cómo su corazón, aprisionado por una mezcla de miedo y determinación, golpeaba contra su pecho. Sin embargo, al encontrarse al borde de la resignación, no podía permitir que su luz se opacara. En ese instante de profunda introspección, un nuevo temor lo invadió. La misma persona que intentaba socavar su credibilidad estaba dispuesta a actuar de manera drástica. Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. ¿La verdad triunfaría sobre la traición? ¿Podría poner un alto a su propia vulnerabilidad? Con cada latido, el peso de la incertidumbre aumentaba, y a medida que se acercaba al momento de su presentación, la sensación de estar acorralado lo mantenía en vilo. ¿Lograría dar voz a su descubrimiento? ¿A los sueños de una vida repleta de sacrificios y esperanza? La mañana del día de la presentación llegó con un silencio inusitado que contrastaba con el bullicio de su mente. Javier estaba parado frente al espejo, revisando su reflejo, buscando una señal de confianza que parecía esquiva.
Sin embargo, en sus ojos brillaba una determinación renovada, un fuego que se alimentaba de la historia de lucha de su abuela. Al pensar en ella, aquella mujer que había recorrido veredas llenas de sacrificios, supo que no podía rendirse. Este descubrimiento era su legado, y debía protegerlo con uñas y dientes. Mientras avanzaba hacia la sala de conferencias, los murmullos de sus compañeros se volvieron más intensos. A cada paso, Javier sentía que el peso de sus críticas caía sobre sus hombros como una losa. Las miradas escudriñadoras, llenas de desconfianza, lo hicieron recordar que los verdaderos retos no solo vendrían del exterior, sino que también anidarían en su interior. Se enfrentaba a una batalla proyectada en el espectro de sus propias inseguridades. ¿Realmente estaba preparado para presentar su hallazgo? Al llegar, el eco de la sala lo envolvió. Miradas afiladas se pusieron en él, mientras un murmullo de expectativa llenaba el aire. Respiró profundo, trago involuntario en la garganta, y se asomó al podio. Tras un parpadeo decisivo, comenzó a hablar. Las palabras brotaban con un fervor que casi lo sorprendía. Cada frase era un ladrillo en la construcción de su camino hacia la reivindicación. Comenzó a narrar su proceso, las noches interminables de trabajo y estudio, cómo había encontrado los fósiles en aquel yacimiento olvidado. Sin embargo, entre los aplausos y murmullos, una voz interrumpió. Era su principal detractor, Pedro, quien se había erigido en un pilar de la desconfianza. Con una sonrisa sardónica, cuestionó la validez de su investigación, insinuando que era un fraude. La sala se heló. La pausa se volvió insoportable, y Javier se sintió como si todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Pero en lugar de ceder ante la presión, recordó la carta de su abuela. Y de pronto, esa voz interna que antes sonaba como una crítica comenzó a convertirse en un mantra de fortaleza. Este descubrimiento no es solo mío, es de todos aquellos que han sido silenciados. Yo no estoy aquí solo por mí, estoy aquí por la verdad. La autenticidad de sus palabras resonó en la sala. Algunas cabezas comenzaron a mover hacia arriba y abajo, como un remanso de acuerdo en medio de la agitación. La estridencia del silencio fue superada por un murmullo creciente. Javier sintió que la victoria estaba a su alcance. ¿Podría revertir el escepticismo? El miedo, despejado por una nueva oleada de confianza, lo llevó a descargar los detalles de su investigación con una claridad nunca antes vista. Cada cifra y cada hallazgo se volvían vida en su voz, y esas palabras parecían resonar en el corazón de quienes lo rodeaban. Mientras presentaba su descubrimiento, Javier comenzó a sentir que no solo luchaba por su lugar al sol, estaba desafiando un sistema que había creído que lo marginaría. La voz de un individuo podía quebrar el eco de una multitud. Sin embargo, en alguien, un destello de desafío permanecía. Pedro no era solo un antagonista, era un impasse que debía ser superado. La batalla aún no había terminado. A medida que sus palabras se deslizaban por el aire, el tiempo parecía transcurrir de manera distinta, llevándolo a un clímax inevitable. Había un nuevo peso en el ambiente, no solo por la necesidad de demostrar su hallazgo, sino por la urgencia de mantener su integridad. Reconocía que no solo estaba exponiendo un descubrimiento, estaba reclamando su identidad como científico. Al terminar, los aplausos eran retumbantes, pero Javier sabía que esto era solo una etapa. La mirada de Pedro, que antes se centraba solo en la descalificación, ahora se llenaba de una feroz rivalidad. ¿Qué movimientos intentaría Pedro a partir de ahora para contrarrestar su éxito? La batalla apenas comenzaba, y cada sentimiento de triunfo se mezclaba con la misma angustia que había sentido al iniciar su camino. El eco de sus palabras todavía reverberaba, mientras Javier se alejaba del podio, dando un paso hacia un futuro que prometía ser tan formidable como el pasado que había dejado atrás. Sin embargo, la incertidumbre se asomaba, más intensa que nunca. ¿Su descubrimiento realmente cambiaría las cosas o abriría nuevas puertas a conflictos aún más insidiosos? Javier abandonó la sala de conferencias sintiendo la energía crujiente en el aire a su alrededor.
Los aplausos se disipaban, pero el eco de sus palabras seguía reverberando en su mente. Sin embargo, al abandonar ese espacio, cada paso que daba se sentía más pesado, como si las expectativas y la presión del juicio se aferraran a su ser, con más fuerza. En su oficina, tratando de recobrar la calma, se preguntó sobre la próxima jugada de Pedro. Su mente trabajaba constantemente, cuestionándose si el hallazgo era lo suficientemente sólido para desafiar la resistencia de su antagonista. Sin darse cuenta, comenzaba a sumergirse en un laberinto de inseguridades que amenazaban con consumirlo. Todos esos años de esfuerzo podían ser desestabilizados por un comentario destructivo si no era lo suficientemente cuidadoso. ¿Y si no era tan extraordinario como pensaba?, murmuró para sí mismo, pero al mismo tiempo sabía que había arriesgado mucho. Esa idea lo empujó a buscar nuevas formas de consolidar su descubrimiento. No podía dejar que la sombra de Pedro se alzara sobre su trabajo. Necesitaba avanzar. Planeó reunir más datos, analizar dimensiones de su investigación que hasta ahora había considerado tangenciales. La lucha no solo era por su reputación, sino por la validación de su propio esfuerzo. A la mañana siguiente, se lanzó a la biblioteca de su universidad. Cada libro que abría era un paso más en la confrontación contra sus dudas. La voracidad con la que revisaba material especializado era casi impulsiva, como si cada página lo acercara a respuestas, a evidencias tangibles que lo respaldaran. En medio de ese esfuerzo, Javier se encontró con un artículo sobre el contexto ecológico de los fósiles que había estudiado, un rincón que antes no había considerado. Lo leyó con atención. Cada palabra encajaba como un rompecabezas que le comenzaba a mostrar una imagen más clara. Al final del día, sus notas estaban llenas de anotaciones que demostraban nuevas conexiones. Se dio cuenta de que esta vez su investigación no solo implicaba defender lo que había encontrado, sino reconstruir refuerzos con datos que desmantelarían la crítica de Pedro de manera efectiva. Había un nuevo objetivo. Más que convencer a su rival, quería que su investigación brillara, que fuera un ejemplo del esfuerzo científico genuino. A medida que su confianza comenzó a renacer, Javier también sintió un ligero miedo que se entrelazaba con la emoción. Sería un combate significativo. Pedro no se detendría ante un hallazgo. Era alguien peligroso. Y ahora, con esta nueva dirección que tomaba su investigación, la interrogante sobre la integridad de su trabajo se convertía en una cuestión personal. ¿Era suficiente cambiar su enfoque para protegerse de un ataque mucho más fuerte? A la noche, mientras revisaba la documentación, recibió un mensaje de Pedro. Interesante presentación, pero espero que las pruebas que prometes sean tan fascinantes como el humo que has lanzado al aire. Las palabras flotaban sobre su mente como un presagio. Javier sintió una mezcla de reticencia y desafío en su interior. La confrontación era inminente. No podía dar un paso atrás. Con una determinación renovada, Javier se sentó al borde de su escritorio, sus dedos rozando el teclado. La inquietud había adquirido forma y función. Este era el momento de actuar. Renacería realmente como científico en el núcleo del conflicto contra aquel que se había establecido como su mayor desafiador. «Esto solo acaba de comenzar», se dijo, convencido de que estaba a punto de descubrir la verdadera esencia de su labor, no solo de su trabajo académico, sino de su lucha interna, de su indefensión convertida en poder. La urgencia de encontrar respuestas crecía al pensarlo. Mientras escribía su estrategia de investigación, una idea lo atravesó como un rayo. Si Pedro lo observaba, entonces él mismo sería un objetivo. ¿Qué secretos y estrategias ocultas se habían mantenido en la sombra? Sabía que a partir de ahora las tácticas sobre lo que revelaría frente a su adversario debían ser meticulosamente calculadas. ¿Había más en juego de lo que Javier había anticipado? La tensión de la confrontación se incrementaba. Podía distinguir la figura de su rival en la distancia. Lo único que le quedaba era prepararse para el asalto.
¿Qué revelaciones íntimas lo esperarían y cambiarían el rumbo de este enfrentamiento personal y profesional? Todo estaba por descubrirse. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando las notas esparcidas en su escritorio. Javier miró a su alrededor, sintiendo la presión que lo rodeaba como una muralla invisible. Sabía que sus palabras en la conferencia habían tenido un impacto, pero lidiar con la reacción de Pedro era algo completamente diferente. Con cada lector de su trabajo aumentaba el riesgo de enfrentar descalificaciones que podrían desmoronar su esfuerzo. Decidido a no dejarse dominar por el miedo, organizó su mesa, tomó un respiro profundo y se preguntó: ¿cómo puedo transformar este desafío en una oportunidad? La idea de usar a Pedro como un catalizador para su crecimiento personal comenzó a cobrar forma en su mente. Cada crítica sería una oportunidad para fortalecer su investigación. Cada ataque una invitación a ser más persuasivo y riguroso. Estaba claro que su enfoque necesitaba un nuevo ángulo. En lugar de mirar las opiniones de Pedro como una amenaza, decidió considerarlas como señales de alerta que indicaban áreas en las que debía profundizar. Se dedicó a investigar las críticas anteriores del rival, buscando patrones que pudieran ayudarlo a anticipar sus maniobras. Las lecturas se convirtieron en su refugio, y a medida que recopilaba información, su ansiedad fue cediendo espacio a una determinación creciente. En una de sus sesiones en la biblioteca, Javier se topó con una serie de investigaciones sobre la interpretación de fósiles que abrieron nuevas vías de análisis sobre su propio trabajo. Comenzó a esbozar un enfoque más multidimensional, que no solo validaba su hallazgo, sino que también establecía conexiones con teorías contemporáneas. Mientras escribía, una rápida secuencia de ideas fluyó, como si su cerebro se estuviera sincronizando con un mundo de descubrimientos aún inexplorados. La conexión entre su hallazgo y el ecosistema de los animales prehistóricos se volvió un hito dentro de su estudio. Las conexiones que empezó a trazar no solo enriquecían su argumento, sino que transformaban su carta de presentación en un documento sólido. Javier se preguntó si esta transformación lo ayudaría a desmantelar la imagen que Pedro había tejido en torno a él, la de un investigador que dependía de un éxito pasajero. Regresó a casa esa noche con un nuevo sentido de logro. Había logrado transformar la timidez inicial en una estrategia contundente. La presión, en lugar de apisonarlo, lo había moldeado, como un escultor que da forma a la piedra bruta. Sin embargo, el eco del mensaje de Pedro continuaba en su mente. Espero que las pruebas que prometes sean tan fascinantes como el humo que has lanzado al aire. La duda nunca desaparecía por completo. ¿Sería suficiente su renovación para navegar por la tormenta que se avecinaba? La pregunta lo acompañó a la cama mientras su mente fluctuaba entre el deseo de avance y el temor al rechazo. Para Javier, cada pequeño avance ahora tenía el peso significativo de una batalla ganada. No solo enfrentaba a un rival, sino también sus propias limitaciones y temores. A medida que se preparaba para el siguiente paso en su investigación, Javier sintió que su perspectiva había cambiado. Ya no se trataba solo de derrotar a Pedro, se había convertido en una búsqueda personal por su validación. La defensa de su investigación había pasado a ser una defensa de su propia voz, y más allá de eso, de su esencia como científico. Mientras revisaba sus notas, una cuestión persistía en su mente. ¿Había subestimado a Pedro como un rival? Seguramente la siguiente jugada de su adversario podría estar ya en marcha. La tensión se intensificaba, y la presión se hacía innegable. ¿Qué pieza del rompecabezas se le estaba escapando y cómo podría usarla para su ventaja en el próximo encuentro? Javier sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Cada día resultaba en una mezcla de adrenalina y sorpresa, y su determinación solo crecía. Este desafío estaba lejos de ser un obstáculo. Se había convertido en el motor de su evolución. ¿Qué otros secretos de su propia capacidad descubriría en este viaje hacia el enfrentamiento decisivo? Los días transcurrieron con una velocidad inquietante.
Cada mañana se convertía en una especie de batalla donde Javier se armaba con el conocimiento adquirido, listo para enfrentar las incertidumbres que traía consigo la figura de Pedro. Las críticas, antes una sombra paralizante, ahora eran impulsos de curiosidad que lo empujaban a indagar más profundamente en su propia investigación. La búsqueda de evidencia se convertía en un ritual. Cada nuevo descubrimiento se antojaba como un frágil tesoro que debía proteger. Un día, una conversación casual con Ana, su colega más cercana, lo llevó a un punto decisivo. ¿Y si lo que estás buscando no es solo defenderte de Pedro, sino darle un giro a su propia narrativa? Le sugirió, con una chispa de entusiasmo en sus ojos. Su comentario lo sacudió. La idea de convertir la crítica en una plataforma desde la cual lanzar su propia narrativa era reveladora. La próxima conferencia no solo era un lugar para defender su trabajo, sino una oportunidad para reescribir la historia que Pedro había comenzado a tejer a su alrededor. Así, Javier comenzó a reestructurar su presentación. En lugar de enfocarse únicamente en la defensa de su investigación, decidió centrarse en el poder de los nuevos hallazgos que había recopilado. Era el momento de mostrar al mundo la complejidad y belleza de los animales prehistóricos en un marco más amplio, donde su descubrimiento se entrelazara con el público y su implacable curiosidad. A medida que se sumergía en la creación de su narrativa, Javier descubrió su verdadera voz, una voz que no se limitaba a los datos duros, sino que invitaba a la audiencia a sentir, a conectar emocionalmente con el pasado a través de sus descubrimientos. Comenzó a pintar un cuadro cautivador, cómo los fósiles no eran simples restos, sino testigos de ecosistemas vibrantes y dinámicos. Cada hallazgo se volvió una historia, y cada historia abrió un nuevo camino de interconexiones que le hizo entender cuánto había subestimado la capacidad de atraer y cautivar al público. No obstante, a pesar de esta nueva luz, la sombra de Pedro seguía al acecho. En las noches de insomnio, Javier se preguntaba si había hecho lo suficiente. Las inseguridades brotaban cada vez que imaginaba las críticas que su rival podría lanzar. «Me falta algo», pensó una noche. Realizó un repaso de sus hallazgos y de repente una idea iluminó su mente. ¿Y se integrara un par de teorías controvertidas que Pedro había defendido en el pasado? Esto no solo resaltaría su audacia al arriesgarse a ser innovador, sino que también le daría la oportunidad de desmantelar cualquier argumento que su rival pudiera construir. Con esta nueva estrategia, su confianza se intensificó. Sintió que, de a poco, la figura de Pedro se transformaba en un espejo que reflejaba sus propias inquietudes y debilidades. Decidió que cada encuentro con Pedro no sería un combate, sino un diálogo, una oportunidad para cimentar su legado y sus convicciones. Era momento de jugar en sus propias reglas. En su presentación final, una sensación de poder lo invadió. No era solo el conocimiento objetivo que poseía, sino la manera en que iba a presentar esa información. Había encontrado una voz que prometía resonar con el público, y se dio cuenta que su viaje personal había trascendido el mero deseo de demostrar su valía. Era también una celebración de su crecimiento. Con la fecha del encuentro cada vez más próxima, una pregunta persistía en su mente. ¿De verdad estaba preparado para desmantelar la narrativa de Pedro y a reconfigurar la percepción de su trabajo? En esos momentos de reflexión, Javier entendía que detrás de las dudas y ansiedades se escondía una motivación clara, el deseo de autenticidad en cada palabra que dijera. Y así, mientras un mar de investigadores aguardaba el día con expectativa, un nuevo desafío emergía en la mente de Javier. Había accedido a un potencial inolvidable, pero ¿sería suficiente para conmemorar su camino hacia la autosuficiencia en un universo repleto de voces? La tensión de esa pregunta lo acompañaba. Tenía que estar listo, porque el siguiente movimiento de Pedro podía ser devastador. ¿Estaba preparado para llevar el encuentro a un nivel que nadie había anticipado? La mañana de la conferencia llegó con una anticipación palpable.
Ante el espejo, Javier revisaba su imagen. El traje nuevo le hacía sentir que era un hombre diferente. Las arrugas de la inseguridad se alisaban, aunque sabías que en su interior todavía habitaban dudas inquietas. Caminó hacia el auditorio con la cabeza más alta de lo habitual, cada paso resonando con una mezcla de ansiedad y determinación. En su mente una clara sinfonía de ideas y hallazgos se ensayaban, listos para ser expuestos ante el público. Su enfoque no era solamente el conocimiento acumulado, sino la historia que había tejido a partir de él. Aquella historia se había convertido en su fuerza, la que podría catapultarlo más allá de las críticas de Pedro. Con cada minuto que pasaba, el murmullo de la audiencia aumentando como un torrente, Javier repasaba mentalmente su narrativa. Había decidido encarar la realidad de los animales prehistóricos no como entidades del pasado, sino como protagonistas de su propia epopeya, conectados a un ecosistema antiguo de interacciones y emociones. Los ecos del pasado debían resonar con la curiosidad de su público. Cuando tomó su lugar en el escenario, el destello de las luces iluminó su figura y un silencio expectante invadió la sala. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono, pero con un profundo respiro encontró su equilibrio. Al abrir su presentación, compartió la historia de un fósil en particular, uno que había desafiado los límites de lo que se creía posible. Mientras narraba, notó cómo la atención del auditorio se transformaba. Se lanzaba con cada palabra que pronunciaba, desafiando no solo la percepción de sus hallazgos, sino también reimaginando el legado de Pedro. La manera en que los ecosistemas del pasado eran tan vitales y conectados resonaba en la audiencia, y Javier percibió ese interés como una corriente eléctrica. La historia que contaba era suya y estaba tomando vida. A medida que avanzaba en su presentación, el esbozo de la confrontación con Pedro empezó a dibujarse. Su rival se encontraba entre los asistentes, una sombra inquietante en el fondo de la sala. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidado, Javier utilizó esa presencia como combustible. Cada teoría distinta que presentaba, cada crítica que ya anticipaba, se convertía en un baile entre la razón y la emoción, donde su autoconfianza despertaba una atracción innegable entre los oyentes. Sin embargo, su mente seguía trabajando en el trasfondo, en la cruzada contra Pedro. Lo que antes parecía insignificante, ahora cobraba un peso fundamental. A medida que la presentación alcanzaba su clímax, Javier introdujo por primera vez el concepto de que los animales prehistóricos no solo existieron, sino que vivieron vidas ricas en interacciones, quizás similares a las relaciones humanas actuales. Esa conexión emocional pudo ser el punto que, tal vez, podría resonar con la audiencia y desarmar cualquier crítica. Con cada término que usaba, cada imagen que desplegaba, su inseguridad comenzó a derrumbarse. Sin embargo, el último tramo de su narración sería el decisivo. La mente de Javier zumbaba mientras preparaba una resistencia a lo que Pedro podría argumentar, un acto valiente que no se había atrevido a realizar hasta ese momento. Finalmente, concluyó su exposición con una pregunta abierta que flotó en el ambiente, resonando en cada rincón del auditorio. ¿Estamos dispuestos a redescubrir no solo a los grandes animales del pasado, sino también a repensar cómo la historia nos habla a través de estos ecos? Esa interrogante era un desafío directo, no solo al legado de Pedro, sino al pensamiento convencional. Mientras los aplausos estallaban en la sala, Javier sintió un torrente de emociones. La transición de sus inseguridades a un progio palpable le confirmó que había cruzado un umbral significativo en su desarrollo personal. Sentía que había compartido no solo su conocimiento, sino también su auténtica voz. Sin embargo, la mirada de Pedro seguía fija en él desde lejos, con una intensidad que no podía ignorar. La primera tormenta pudo haber pasado, pero Javier sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría preparado para enfrentar la respuesta de su rival, que seguramente vendría con una ferocidad aún mayor? La nube de incertidumbre se cernía sobre él nuevamente, pero ahora la pregunta no era si podría enfrentar esa tormenta, sino cómo transformaría su fuerza en un viento que lo llevara hacia nuevas alturas.
El auditorio aún resonaba con el eco de los aplausos, pero Javier sabía que el verdadero clima se desataría cuando la voz de Pedro se hiciera escuchar. Sin embargo, en ese momento, su mente zumbaba con una mezcla de adrenalina y energía renovada. Había descubierto algo dentro de sí que se sentía poderoso y liberador, un cambio que ya no podía ignorar. Mientras se retiraba del escenario, su corazón aún latía con fuerza. La conversación con sus colegas comenzó a fluir, entablando debates que le demostraban el impacto que había causado. Era evidente que su enfoque había encendido un interés genuino en el tema. Aquellos que alguna vez consideraron a los animales prehistóricos como meros relictos de un pasado distante, ahora estaban dispuestos a explorar nuevos matices. Con cada palabra, la chispa de su pasión se propagaba. Sin embargo, al regresar a su espacio personal, Javier sintió que la culminación de su éxito se presentaba como un instante efímero. Esa euforia se vio truncada cuando sus ojos se encontraron nuevamente con Pedro, quien se acercaba con un paso decidido. La sonrisa en el rostro de su rival era una de esas sonrisas que uno podría calificar de falsa, una cobertura para lo que iba a ser una crítica mordaz. «Un discurso interesante, Javier», comenzó Pedro, dejando entrever un tono de sarcasmo. «Has logrado captar la atención de muchos. Sin embargo, el desafío que planteas es tan general que apenas rascas la superficie. ¿Acaso no crees que eso es una simplificación?». Las palabras cortaban como cuchillos. Javier sintió que la tensión se acumulaba en su pecho, pero en lugar de dejarse llevar por la ira o la inseguridad, decidió canalizar toda esa energía en su voz. «No estoy simplificando, Pedro. Estoy proponiendo que la ciencia no solo debe transmitir datos, debe contar historias que nos conecten emocionalmente. Cada descubrimiento puede ser un puente hacia una perspectiva más significativa. ¿No crees que eso podría aportar algo?». El desafío flotaba entre ellos como un campo de batalla. La persistencia de Pedro, que alguna vez había hecho que Javier se sintiera pequeño, ahora parecía convertirse en un ímpetu para su crecimiento. No era solamente un intercambio de ideas, sino un duelo que lo impulsaba a confrontar sus propios límites. Mientras luchaba por articular sus pensamientos, se dio cuenta de que ese instante era crucial para dar aún más forma a su identidad profesional. «Necesitas tener cautela, Javier. Las emociones no pueden suplantar el rigor científico. Producirás confusión en lugar de claridad», respondió Pedro con desdén, pero Javier podía ver en su mirada una chispa de respeto. Pedro no estaba ignorando su valía, solo estaba dispuesto a ponerlo a prueba. El encuentro terminó, pero Javier no se sintió derrotado. Sabía que cada palabra resonaba en la audiencia y comprendió que su narración no solo valía la pena, sino que también soñaba en grande. Decidió no ceder ante la presión del escéptico que era Pedro. En cambio, planeó profundizar más en su trabajo, llevarlo más allá de las conferencias y experimentos, mostrándolo al mundo de forma que pudiera tocar corazones. Mientras se retiraba del auditorio, su mente ya se proyectaba hacia el futuro. Pensó en cómo podría combinar investigaciones científicas con relatos personales que conectaran más allá de las cifras. Había un ámbito inexplorado ahí fuera, una aventura para compartir. Sin embargo, una inquietante realidad lo perseguía. Su siguiente presentación sería aún más crucial, y en la mente de Pedro, sin duda, se fraguaba un nuevo ataque. «¿Qué pasará cuando se levante para criticarte de nuevo?», se preguntó Javier, su mente girando con sus propios temores y oportunidades. Debía prepararse no solo para responder, sino para anticipar cada movimiento de Pedro. Esa presión lo impulsaba a mejorar, pero también lo llenaba de dudas. La noche anterior a su próxima presentación despertó en medio de una idea perturbadora. ¿Y si Pedro no solo estaba allí para desafiarlo, sino también para desmantelar toda la narrativa que había construido? En el fondo, Javier sabía que iba a ser un enfrentamiento personal, uno que redefiniría su camino profesional. Mientras sus ojos se cerraban nuevamente, se sintió más decidido que nunca. Tenía que desentrañar esa debilidad que Pedro creía que podía explotar, y al mismo tiempo fortalecer sus propias convicciones.
El verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina, y él estaba listo para enfrentarlo. ¿Podría Javier convertir ese miedo en fortaleza y finalmente reclamar su derecho a ser escuchado? El día de la presentación llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Javier se preparó meticulosamente, revisando sus notas una y otra vez, sintiendo que cada palabra debía ser una precisa chimenea de su pasión. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando su espacio de trabajo, y él ahí estaba, entre papeles y recuerdos de su última charla, como un guerrero que afila su espada antes de la batalla. Se sentó frente al espejo, observando su reflejo, buscando una conexión con el hombre que quería ser. Esto no es solo una presentación, es mi oportunidad de mostrar que la ciencia puede ser personal, transformadora. El eco de las palabras de Pedro resonaba en su mente, como un recordatorio constante de que debía luchar no solo por su argumento, sino por su espacio en ese mundo académico que a menudo se parecía cerrarse frente a él. Al entrar al auditorio, la atmósfera chisporroteaba con el murmullo de los asistentes, pero Javier ya no sentía la misma ansiedad de antes. La tensión en el aire no lo intimidaba, la sentía como un llamado a la acción. Se acercó al podio sintiendo el peso de las miradas sobre su espalda, y cada par de ojos parecía ser un hervor que lo impulsaba hacia adelante. «Hoy quiero compartir algo diferente», comenzó, su voz resonando con firmeza. Una visión de los animales prehistóricos que va más allá de la ciencia tradicional. Notó cómo algunos en la audiencia se inclinaban hacia adelante, intrigados. Esto era su momento, y estaba decidido a aprovecharlo. Se adentró en historias sobre criaturas que, aunque extintas, habían dejado huellas imborrables en la narrativa de la humanidad. Utilizó ejemplos conmovedores, como la relación que se había tejido entre los primeros humanos y los mastodontes, sus desafíos, sus miedos y, a la vez, sus deseos de conexión. Mientras hablaba, Javier podía sentir su propia emoción creciendo, y esa energía se transmitía como una corriente magnética a los asistentes. La ciencia ya no era solo datos fríos, se convirtió en relatos que tocaban el alma. De repente, su mente se desvió hacia Pedro, que estaba en la parte trasera del auditorio. Lo observó con un ojo crítico y sintió una mezcla de desafío y anticipación. Pedro iba a intentar derrumbar su narrativa, pero Javier no planeaba dejarse vencer tan fácilmente. Había ensayado el diálogo interno, había preguntado a amigos y colegas sobre cómo responder. Ahora era hora de poner todo a prueba. Así que algunos podrían etiquetarlo de arte, otros de interpretación, pero ¿acaso no se trata de buscar un sentido más profundo sobre nuestra existencia? Los animales prehistóricos nos hablan de nuestros miedos y anhelos, reflejando algo intrínseco en nosotros. Finalizó dejando la clamorosa vibración de sus palabras fluir por la sala. Los aplausos comenzaron a surgir mientras Javier bajaba del estrado, experimentando el mismo torrente de adrenalina. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Era necesario validar no solo sus ideas, sino también la forma en que las presentaba. Sin embargo, no pudo evitar sentir un leve escalofrío cuando Pedro se levantó, claramente listo para contrarrestar. «Enhorabuena, Javier», comenzó, su voz dirigida hacia la audiencia, pero con una mueca desafiante. «Pero, ¿en realidad estás ofreciendo un verdadero avance científico o simplemente un espectáculo?» Una nueva ola de tensión permeó el lugar, y Javier sintió que todo su trabajo se debatía en una cuerda floja. Había cruzado un umbral, pero el verdadero desafío se manifestaba ante él. Convertir su presentación en una defensa de su esencia profesional, enfrentar no solo a su rival, sino también sus propios temores. La siguiente frase de Pedro resonó como una campana en su mente, y Javier se vio obligado a tomar una decisión crítica.
¿Debería atenerse a su enfoque emocional o enfrentarlo a través de la lógica fría y estricta que Pedro defendía? Las miradas expectantes de la audiencia se convirtieron en un poderoso recordatorio de que, por fin, había llegado el momento de enfrentarse a sí mismo. Desde el fondo de su ser supo que estaba a punto de descubrir una verdad crucial, no solo sobre su rival, sino sobre él mismo. La batalla estaba lejos de terminar. Los murmullos en el auditorio se convirtieron en un silencio casi palpable. Javier sintió una presión en el pecho, un momento de claridad a pesar de la inminente confrontación. Mientras el sol se colaba a través de las ventanas buscando cada rincón del lugar, comprendió que el verdadero reto no era solo responder a Pedro, sino reafirmar su propia voz en un mundo que a menudo acerca la ciencia a una rigidez casi matemática. La mirada desafiante de Pedro lo atravesaba, pero curiosamente esta vez no sintió miedo. Más bien, reconoció una chispa de curiosidad en su propio interior. ¿Quién era realmente Javier como científico y como narrador? Podía optar por sucumbir ante la presión de la culpa por no ser lo que otros esperaban, o aquel podría ser el momento para redescubrirse. ¿Era capaz de abrir un camino que fusionara emoción y conocimiento? Respiró hondo. En vez de defender su enfoque contra un ataque, decidió rodearlo. Pedro, comenzó, utilizando el reconocimiento de su adversario para equilibrar energías. Entiendo que buscas una explicación lógica y te la proporcionaré, pero también quiero mostrarte que los hechos fríos, esas cifras y datos, pueden ser tejidos en historias vibrantes. Mientras hablaba, buscó en su mente los mitos y relatos que había recolectado, dispuestos a ser liberados. Habló de cómo los humanos primitivos cohabitaron con titanes de su tiempo, los dinosaurios. Desarrolló una historia sobre un joven cazador que aprendía de la sabiduría de un majestuoso triceratops, no solo sobreviviendo, sino coexistiendo en un diálogo donde cada uno era maestro del otro. Las palabras fluyeron con claridad, su visión se evidenció en cada frase. La audiencia empezó a responder. Mantuvo su enfoque en los rostros, buscando aquel destello de comprensión. Pasaban de la curiosidad al interés genuino. Sus gestos eran de personas que se cuestionaban su propia relación con los animales que había pintado en imágenes vivas. Javier vio a Pedro fruncir el ceño con una mezcla de desánimo y sorpresa. Era como un telón que se alzaba lentamente. Observó que en esa lucha de ideas, su adversario quizá también se sentía perdido. Construyó la narrativa más allá de la historia científica, dejó que cada palabra fuera un reflejo de su propia pasión por el conocimiento. Él deseaba que su voz resonara con verdad y autenticidad. Era el momento de declamar su propio manifiesto con confianza. Sé que mis enfoques pueden sonar inusuales para ti, y lo respeto, pero la ciencia, al igual que el arte, es una interpretación de nuestra realidad. Así como los huesos antiguos nos hablan de su tiempo, mis relatos intentan conectarnos emocionalmente con un pasado que también nutre nuestro presente. Lo que tenía ante sí no era solo un debate sobre un tema académico, se convirtió en un viaje introspectivo. Mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que estaba construyendo su legado personal, una plataforma que lo definiría como un pensador moderno que valoraba la sensibilidad en la ciencia. Sin embargo, en medio de su revelación, una sensación de incertidumbre lo invadió. ¿Realmente había convencido a su audiencia? ¿Pedro cambiaría su postura? Había hecho un avance significativo, pero el camino estaba lejos de ser seguro. Javier miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros que una vez le parecieron tan amenazantes y ahora curiosamente familiares. La inquietud creció en él. El estruendo de los aplausos estalló a su alrededor, pero su mente aún no había resuelto su conflicto interno. Reconoció que el desafío de Pedro aún no había acabado. La lucha ahora giraba hacia una batalla personal. Tal vez la investigación de sus miedos debía extenderse más allá de las paredes de ese auditorio.
¿Qué pasaría cuando la charla terminara y el mundo real lo confrontara nuevamente? De repente, un nuevo pensamiento ardió en su interior. Quizás lo que descubrió esa tarde no solo sería un cambio en su enfoque profesional, era un llamado a desafiar su propio entendimiento de quién era él en su carrera. ¿Y si la verdadera batalla está en ser quien realmente soy?, se preguntó. La resolución, aunque intrigante, todavía lo dejaba en un estado de alerta, consciente de que había un camino largo por recorrer. En ese momento, con el eco de la aprobación resonando en sus oídos, vio a Pedro sonreír levemente. Javier no pudo evitar que una pregunta penetrante surcara su mente. ¿Cuándo mi verdadero desafío comenzará? Javier se detuvo en medio de la conmoción de los aplausos, sintiendo que la energía del auditorio palpitaba a su alrededor. Había expuesto su visión de los animales prehistóricos y aunque había logrado conectar de manera visceral con su audiencia, la sombra de Pedro seguía acechando en su mente, como un gato en la oscuridad listo para saltar. Pero en vez de dejarse consumir por la inquietud, decidió que esa era su oportunidad para transformar su inseguridad en autoconfianza. Al terminar la presentación, cada palabra que había pronunciado resonaba en su interior, como un eco constante que reafirmaba su valor y su voz. Había experimentado el desafío de confrontar no solo a su rival, sino sus propias limitaciones internas. En el pasillo, mientras se disponía a salir, recibió varios cumplidos sinceros de sus colegas, quienes se sentían inspirados por la narrativa única que había presentado. La validación de su trabajo se sentía como un bálsamo queriendo frenar las dudas que habían marcado su trayectoria. Sin embargo, las intenciones de Pedro todavía flotaban sobre él. A medida que la sesión de preguntas comenzaba, su rival se levantó con una intención clara. La audiencia estaba intrigada por cuál sería su argumento esta vez, y Javier sintió que esa era su segunda prueba. La mirada de Pedro, que antes representaba miedo, ahora lo impulsaba a reafirmar su credibilidad. Javier, debo reconocer que has captado la atención de muchos. Sin embargo, presentar la historia de los animales prehistóricos como un drama humano puede socavar el rigor científico que deberíamos incluir. ¿Qué evidencia tienes para respaldar esa narrativa?, cuestionó Pedro, su tono equilibrando entre la crítica y la curiosidad. En vez de sentir que se encontraba en una trinchera, Javier optó por utilizar esa interacción como un peldaño para profundizar en su argumentación. Respiró profundamente, sintiendo la conexión de su pasión florecer de nuevo. Pedro, no se trata de sustituir la ciencia, es más bien complementarla con la narrativa. La ciencia se está transformando. Necesitamos recordar que detrás de los datos hay historias que nos humanizan. Las evidencias están ahí, pero si no conectamos esas vidas del pasado con nuestras experiencias actuales, corremos el riesgo de perder la emoción que provoca la aventura de descubrir. La audiencia comenzó a reaccionar positivamente, asentando con la cabeza, y notó que algunos ya estaban involucrándose más profundamente en el debate. Javier había tomado el desafío de Pedro y lo había transformado en su plataforma. No solo se defendía, sino que se mostraba dispuesto a explorar e invitar a una conversación significativa sobre la intersección de la ciencia y la humanidad. Claro, entiendo tu preocupación y la comparto, pero el rigor científico tiene que ser un puente, no una barrera. Al final del día, ¿de qué sirve un descubrimiento que no llegue a tocar o cambiar vidas? Esas son las historias que nos permiten conectar y aprender de nuestro pasado, para formar un futuro esperanzador, dijo, viendo que las dudas y la resistencia de su rival comenzaban a ceder. A medida que respondió las preguntas, la dinámica en la sala evolucionó. Javier se dio cuenta de que estaba en un espacio donde no solo defendía su investigación, sino que estaba reafirmando su identidad como científico. Había crecido. Sus inseguridades habían pasado a un segundo plano. Estaba elevando su voz, no solo en defensa de sus hallazgos, sino también de su necesidad de ser verdadero en su enfoque. En esas interacciones, las palabras de su abuela resonaban en su mente. Los verdaderos tesoros son aquellos que llevas dentro. Javier se dio cuenta de que su verdadero tesoro era su capacidad de contar historias, su habilidad para conectar con el público a través de su pasión.
Comenzaba a vertebrar un camino en donde sentía que iba más allá del mero descubrimiento científico. Se consolidaba como una voz en su disciplina. Al concluir la sesión de preguntas, una sensación abrumadora de satisfacción lo invadió. Había logrado no solo defender su posición, sino también abrir un diálogo auténtico que podría enriquecer el campo de estudio. La mirada desafiante de Pedro se había transformado. Ahora había un reconocimiento en su rostro, que aunque no lo declaraba abiertamente, se palpaba en el aire tenso del auditorio. Javier sintió que había conquistado no solo su miedo, sino también el respeto de aquellos que lo rodeaban. A medida que caminaba hacia la salida, Javier fue abordado por varios colegas, quienes estaban evidentemente emocionados por la presentación. «Tu enfoque es innovador, Javier», le dijo Ana, su colega más cercana. «Has abierto un nuevo camino en cómo entendemos nuestra historia. Estoy segura de que podemos llevar esta conversación más allá». Esa validación lo llenó de orgullo. Se dio cuenta de que su descubrimiento había sido más que un simple hallazgo. Había evolucionado a un nivel en el que ya no se sentía como un impostor en su propia vida. Ahora tenía un compromiso firme con su voz, su verdad y la forma en que se iba a presentar en el mundo académico. Finalmente, se dio cuenta de que todo ese proceso había formado parte de su transformación personal. Había alcanzado un nivel de confianza sólida y una capacidad de demostrar competencia reconocida, no solo en su investigación, sino en su propia identidad como científico. La mirada de Pedro no era más que un eco del pasado donde una voz desconocida ahora aparecía con una historia potente y digna. Desde ese momento, Javier supo que su sitio en el mundo no estaba determinado por otros, sino por la convicción y pasión que llevaba dentro. Así, Javier se marchó del auditorio con un sentido renovado del logro personal, con la certeza de que los caminos que había temido explorar se abrían ante él. La batalla había sido ganada, pero, más allá de eso, había conquistado su independencia como investigador, listo para escribir una nueva historia en el ámbito de la ciencia. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, porque realmente alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran estas narrativas inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emotivo desenlace y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. El poder de las historias de superación personal merece ser escuchado por todos.